Alfredo Tris, bienvenido a la Casa del Ser, al Instituto Cubano de Ciencias Culturales. Es un gusto que haya venido aquí a conversar contigo, que eres crítico de arte, eres profesor universitario, eres ensayista, eres músico y virtuoso y no sé qué más. Oye, bienvenido, hermano. Gracias. Un honor estar acá. Me has tratado muy bien, más de lo que merezco. Así que no. Es un placer, es un honor que me hayas invitado al Instituto Cubano de Ciencias Culturales de la Diáspora, y he visto los programas donde te has ido metiendo y me gusta este formato, me gusta tu informalidad, tu improvisación, así que gracias. Tú que eres un especialista, si pudiéramos llamar, en filosofía. Más especialista eres tú. Pero bueno, es un conocedor, sí. Te doctoraste creo que con una tesis en filosofía. ¿Existen las ciencias culturales? ¿Se pueden definir de que hay ciencias culturales? Sí, yo creo que sí, se pueden definir. Lo que son suaves, son menos estructuradas que las ciencias fuertes. Acuérdate que la idea de ciencia humana o las ciencias del espíritu viene de Dilthey. Dilthey es el que inventa todo eso a finales del siglo XIX, y él tira la idea, la tesis, que me parece interesante, es que hay ciertas cosas científicas, nomológicas, nociológicas, que tienen que ver con el dato mismo, que ignoran aspectos importantes, relevantes del espíritu. Esa es la tesis de Dilthey. Y eso prendió. Esas ciencias del espíritu, luego en alemán le dicen Geisteswissenschaften, eso pegó, y hoy en día le llamamos las humanidades. Así que sí, yo creo que hay ciencias del espíritu, hay ciencias humanas. Hay ciencias humanas. Sí. Y es lo que tú dices. Descartes desarrolla incluso un tema donde trata de relacionar poesía con filosofía. Es un gran libro que creo que ya no se lee, pero que ahí uno puedes encontrar ciertos elementos que nos avisan de cómo se transforma este problema de las ciencias culturales o las ciencias sociales, o las ciencias antropológicas, como quieran llamarse, durante ya principios del siglo XX y todo lo que corre hasta el siglo de hoy. Le decimos ciencia suave, porque dije suave, no lo dije peyorativamente. Claro. Suaves porque sus resultados no son resultados necesariamente objetivos. Son esos resultados más subjetivos. Hace poco hubo una investigación sobre la cantidad de ensayos que se escriben sobre las humanidades vis-a-vis las cantidades de ensayos que se escriben en las ciencias. Y sale un dato interesante de que una vez que se escriben los ensayos sobre las humanidades, nadie los cita. Eso es un peligro. Quiere decir que es como una letra muerta. Posiblemente ese sea un fenómeno más reciente, porque francamente hubo ensayos de las ciencias humanas, las humanidades, que funcionaron muy bien. Me parece que es un fenómeno reciente, pero también es como una especie de bandera de peligro, de decir, oye, cuidado, a veces si todo se convierte en algo demasiado subjetivo y no tienes una especie de ancla en la realidad, de alguna manera, se pierde. Un sostén empírico. Un sostén empírico. Eso es muy importante, y creo que los antropólogos no lo han trabajado siempre partiendo incluso de esa postura, ¿no? De esa visión, que me parece que es un enfoque metodológico, y el uso de las fuentes con la cual se van a levantar teorías. Idealmente, tesis. ojalá que fuese así. Me parece que es muy importante. Lo que quisiera también hablar, preguntarte, ya que te encuentras aquí conmigo, ¿qué relación tú ves entre el intelectual propiamente académico y el intelectual público? ¿Tú crees que el intelectual académico se está volcando hacia la ciudad, proponiendo cosas, por ejemplo, a la ciudad? Cuando digo la ciudad me estoy refiriendo a la vida pública, si salir de las universidades, salir de los centros de investigación y tratar de debatir con la vida pública. Eso es una tesis muy francesa. Muy francesa. Lo sabes, es una tesis muy francesa, muy sartreana, muy Foucaultiana. El intelectual, sin embargo, que ellos tienen en mente, a mí me parece que es un intelectual, tenían en mente, no creo que lo practicaran necesariamente. Es decir, Foucault terminó siendo un maoísta,
Sartre terminó siendo un comunista raro y también después un maoísta. No creo que también debemos de culparlos mucho por esto. Fueron maoístas cuando todo el mundo era maoísta, era una moda. Pero volviendo al problema público, es decir, eso de cierta manera es como una especie de contradicción del intelectual. Porque, o sea, si la propuesta del intelectual público es ser activista, ¿ves? El intelectual público está en un proceso de engagement, como se dice. Y en este sentido, claro, el peligro es que termines siendo un diapasón de otras ideologías. Que sí, tu cometido no sea realmente con tu verdad, sino con verdades ideológicas de moda. A mí me parece que ese es el peligro del intelectual de hoy. Eso es muy interesante. Por ejemplo, el periodismo. Fíjate cómo el discurso actual se ha distorsionado y politizado de una manera que ya nadie sabe qué está pasando. ¿Tú crees que el periodismo se está como robando el espacio del trabajo intelectual? Es que el periodismo está en crisis. El periodismo está desapareciendo. Y está desapareciendo con la social media. Social media ha tomado el papel que tenía el protagónico que tenía el periodismo y lo que hace es retrotraer el discurso objetivo en pequeños microcosmos de discursos subjetivos. Y claro, el peligro es que cuando tú terminas subjetivizando lo objetivo, aquí se muerde la cola, aquí el diablo entra, aquí se muerde la cola, porque el proyecto que tenías inicialmente con la subjetivización termina destruyéndose. Te pongo un ejemplo. El feminismo, por ejemplo, el feminismo tiene muchas cosas, pero un feminismo que existe es un feminismo radical. Hay una vertiente radical del feminismo que dice, por ejemplo, que el hombre no es razonable. Y no es razonable por su manera de enfocar la objetividad. Y en este caso la objetividad termina siendo una herramienta del hombre para someter a otros. Y a veces este hombre termina siendo un hombre blanco. Bien, ahora bien, cuando tú elaboras discursos subjetivos para combatir el objetivo, terminas haciendo lo siguiente. La persona que quiere reclamar un espacio para él no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque precisamente está apelando a un criterio que él no puede jamás hacer público con otros, porque está criticando lo objetivo. Y peca precisamente de lo que quisiera decir. Es un gran problema. En este caso, el discurso dentro del castrismo tiene algo que ver con esto. Lo que está sucediendo en Cuba, por ejemplo, con el discurso de género. No, el discurso de género del castrismo, no creo, Ángel, que estoy muy familiarizado con, dice lo de Vilma Espín. Sí, todo eso. Ajá. No, me parece que en ese sentido casi que es como una especie de mainstream. Cuba se incorporó en el mainstream. A ver, en los 60 y 70 Cuba era homófoba, pero ahora se incorporó en el mainstream, me parece que también por razones políticas. Tú sabes, pero el castrismo está por encima de todo eso. El castrismo yo creo que está por encima de todo eso. Es algo muy raro, ¿verdad? El castrismo. Es una onda expansiva. Es una onda expansiva, sí, es cierto. Y yo creo que, no sé, hay que estudiarlo desde múltiples posiciones y enfoques para poder entender ese monstruo de 8 cabezas, de 10 cabezas. Me declaro anticastrista. Por eso. Eres ensayista. He leído algunos ensayos suyos y cada vez que le paso el ojo, no sé, me llega una impresión así como que estuviera con una cuchilla, algo que me quiere cortar. Oye, gracias por eso.
no soy una persona que usa cuchillos para nada. Literalmente pero es cortante. Es cortante. Es cortante. Hígado ensayo es una metáfora de un gancho como en el deporte, como en el boxeo. Sí, claro. ¿En qué sentido? ¿Qué buscaste? El título me vino una noche porque, por supuesto, hay ensayos, pero son ensayos biliares. Así que la bilis, tú sabes, puede ser de verdad un órgano tan interesante porque secreta algo que, ¿sabes? Bilis no lo digo tanto como con odio, sino yo digo bilis como un poco de rechazo razonable, mordida, ¿no? Es una forma de, ¿sabes? Es una forma de mortificar. Y yo creo que también Sócrates es un ejemplo Sócrates mortificaba mucho a la gente. Se considera, por supuesto, un intelectual provocativo, que provoca. Prefiero hacer algo con el ensayo, y si hay algo en el ensayo que se puede hacer, hay muchas maneras de ensayar, pero una manera de ensayar es provocar, sí. Provocar, exactamente. Te vas fuera del discurso corriente de la nacionalidad cubana o de la nación cubana con ese ensayo, con los ensayos. Quiere apartarte de ese discurso coherente que sabemos que es un discurso positivista, que habla de una manera lineal sobre los procesos de Cuba y te aparta y quiere, por ejemplo, anunciar temas de corta duración, de pequeña duración, o temas, digamos, ambiguos o pequeños temas que son importantes dentro de ese corto tan grande. Dijiste algo muy bueno ahí, cuando dijiste de corta duración. Hay algo que en este libro en particular, no tiene que ser así, pero en este libro en particular es como si estuvieras oyendo pequeños cuartetos de cuerda, o sea, pequeñas piezas pequeñas, y no cosas largas. También lo escribí un poco teniendo en mente la audiencia de hoy. Nadie lee tanto, nadie se mete 30 páginas de un ensayo. Llegas exhausto al final con deseo ya de abandonar, ya ni recuerdas la tesis con la que empezaste. O sea, el lector promedio, digo. Claro. Así que sí, era un poco algo breve, breviarios. ¿Cree que entonces está en crisis los grandes relatos? No creo que están en crisis. Yo vacilo eso. Es decir, yo vacilo leer. Si tú vas al baño de mi casa, en el baño de mi casa hay ahora mismo un montón de libros. Ese es el mejor momento, un lugar para leer, por supuesto. Creo que vi en el baño de tu casa una vez a un libro de Kant. De Kant, sí. Crítica de la razón la pura. Crítica de la razón pura. Ya tú sabes, qué cliché, pero bueno. ¿No viste? No lo tengo en el baño para impresionar a nadie. Claro. Está ahí porque está ahí. Eres un crítico de arte. Me interesa la crítica de arte, sí. Pero ha hecho un montón de escritos sobre crítica de arte. Sí. Pero además de eso, creo que tiene en este momento el blog más longevo de Playa Albina. De Playa Albina. Empezamos en el 2004. 2004. O sea, estamos hablando ya de 14 años. 14 años, yo sé si es prehistórico. Es un Pero prehistórico. Pero se mantiene constante, Sí, se mantiene. siguen publicándose cosas. Sí, ¿cómo no? Yo creo que no ha perdido la coherencia. Gracias. Ajá, no ha perdido la coherencia y todavía es un blog que se respeta. Sí. Pero ¿qué pasó en el 2010? Que hubo como una especie de requebrajamiento de ese modelo y de ese formato. Yo te explico, porque el fenómeno bloguístico, o lo que dicen la blogosfera, la blogosfera cubana, fue un fenómeno de una explosión en los 2000. Nosotros empezamos un poquito antes, pero ya en el 2006-2007 eso estaba, tú sabes. Nada, era un experimento. Yo particularmente estaba muy claro, yo quería escribir desde Miami sobre asuntos de Miami. No era tanto Cuba, por supuesto, importante, pero si te pones a buscar, hay muchos temas. Sí, Era más bien hablar de Miami y hablar de Estados Unidos. Pues yo llegué en el 80 y me considero un americano. Yo nunca fui cubano, Claro. En el sentido legal de ser un cubano. Yo nací en Cuba, pero este país me adoptó y todo lo que sé sobre cómo vivir con otros, o sea, lo aprendí acá. De manera que era más Estados Unidos y Miami. Entonces esa blogosfera cubana se convirtió en una cosa muy heterodoxa, muy linda, donde se trataban muchísimos temas y cada cual cogía su tema, ¿no? Al contrario. Pero
a veces que estos blogueros de la blogosfera cubana querían algo inmediatamente y es ahí que se rajan. Hay mucha gente que se rajan, es como todo, es como la curva de Pareto. ¿Sabes? Tienen pierna de barro. o no hay resistencia. No hay resistencia. Entonces muchos quedan algunos, pero la mayoría han desaparecido. Sí, pero han venido otros muy buenos. Por ejemplo, Incubadora. Incubadora está haciendo cosas fantásticas. De Carlos Aguilera. Es sorprendente. Bien. Pero eso ya es como una página web, ¿no? Más que un blog. No. Aunque tiene un sentido personal. Hay comentarios abiertos. Sí, eso es muy Carlos, porque no conozco a Carlos personalmente, pero eso es muy Carlos, porque otra persona no lo haría así. No lo haría así. En el fondo, Incubadora es una incubadora. Tú metes la gente ahí, te pasas un tiempo y maduras. Y me gusta porque hay una cosa de humor. Aguilera tiene mucho humor. Sí. Y eso, el humor salva. Schopenhauer era muy serio. Sí, era demasiado serio. Pero ese trabajo que hace Aguilera es realmente súper interesante, de promoción y divulgación. De promoción y divulgación. Sí. Es metralla. Sí, es metralla. Y de calidad, de puntería. Que eso por eso te digo, hubo gente que hicieron penúltimos días, hizo cosas muy interesantes. Pero también lo dejó. Él tenía quizá concebido que eso se convirtiera en otra cosa. ¿Tú no crees que el formato de página web contribuyó a ese retiro de muchas personas? No, lo que destruyó eso fue Facebook. Facebook. O sea, la social media destruyó, ya sencillamente nadie pone un comentario en un blog. Y no es porque no lean, sí leen, porque yo tengo mi country, yo sé cuánta gente lee en Miami. En Miami es muy leído. Sí, muy leído. Pero ahora, para tú leerme, yo tengo que mandarte, porque el contenido cambia. Aguilera es un caso único, de que él está ahora en la fiebre. Ojalá que siga así. Yo creo que sí, porque ya yo creo que se perdió ese momento de moda y han quedado lo que realmente... Sí. Hoy él, desgraciadamente, yo no creo que el nivel de Facebook es igual. Te explico por qué. El nivel de Facebook es mucho más yoístico, es mucho más... son pequeñas aldeas, pequeños enclaves, donde, tú sabes, tú conoces a la gente y la gente hablan como tú y la discusión es muy difícil. El blog me enseñó tanto de tener una piel más fuerte, de poder aceptar la crítica, de saber cómo conversar, cómo ripostar de una manera elegante, donde no te ripio la vida y sin embargo yo quiero que vuelvas a leerme. Yo no quiero desensibilizarte que no vengas más. ¿Entiendes? Quiero decirte, oye, no estoy de acuerdo contigo, pero regresa. ¿Cómo dices eso? Sin que tu ego se aplaste. Así que fue una buena lección. Como tendencia, yo la observo así, como tendencia, no sé qué piensas tú. ¿Por qué yo noto de que la filosofía como disciplina ha ido perdiendo espacio dentro de otras corrientes, digamos, artísticas y culturales? Porque mucha gente ataca la filosofía de una manera demasiado pedante, heavy, eso es una buena palabra, muy heavy. La filosofía que me gusta conversar a mí, por supuesto yo adoro la filosofía seria, detallada, tópica, como se dice, tópica, ¿no? Pero la filosofía también si ha perdido algo, yo creo un poco, es ese pulso inicial que tenía sobre la erística, la mayéutica, parir cosas y parir cosas lindas y traer gente y el sentido de la elegancia y el sentido de la magnanimidad y decir las cosas complejas de una manera sencilla, no decir cosas sencillas de una manera compleja. Eso es un desastre. En Alemania hay un renacimiento en estos momentos de la filosofía. Hay un renacimiento en Alemania, hay un renacimiento en Francia. Lo que pasa es que todos esos filósofos del protoestructuralismo desaparecieron. Yo lo sentí porque yo pertenezco o sea, cuando yo me formo con esas figuras. Mi tesis, una parte de mi tesis con Foucault. Pero de verdad que ya era un discurso ya que estaba congelado. Y ahora han salido gente nueva pensando de una manera completamente distinta, vienen con otra moña. En Estados Unidos también. En Estados Unidos también. Sí, también. Sí, yo creo que sí, yo creo que hay un renacimiento y creo que la filosofía va a tomar su lugar. Pero
en lo que tienes razón es que lo que ha perdido es ese... O sea, este tipo de filosofía se convirtieron en libros de ayuda. Como tú querías hablar, Coelho, toda esta cosa. Libros de autoayuda y sobre todo esta expansión del hinduismo y de estas corrientes religiosas que han atropellado. Osho. Yo sé que a ti te gusta Osho. No, yo lo leí bastante. Yo lo sé, pero Osho... Pero no es que no me gusta, no, es una crítica enorme sobre él. Yo vacilo Osho, pero sí. Tú sabes, Osho, Coelho, toda esta cosa que contribuye... Yo creo que son escritores, si son tan vendidos, son escritores que son necesarios. Yo incluso incluyo a Coelho al lado de Osho. No, pero eso quise decirte. El postulado, todo lo que pasa es perfecto. Claro. Spinoza, todo lo que pasa es perfecto. Y Osho es perfecto, y Coelho es perfecto. O sea, yo no estoy criticando, cuando te digo esto no es normativo, pero cambia el juego. Y es más difícil hablar un poco más en serio, sin caer en el cliché. Claro, ya es un cliché. ¿Te consideran un filósofo analítico propiamente dicho? ¿Tienes todo un vínculo con la filosofía continental? Yo no me considero un filósofo. Bueno, empecemos por ahí. Va a empezar por ahí. ¿O te interesa? Más filósofo eres tú. Vamos a empezar por ahí. Vi escrito alguien que escribió y dijo eso. No, mira, la filosofía analítica es parte de mi formación, pero y es muy linda. Es muy linda, no creas. Esto es lo que le hace la filosofía analítica a la filosofía continental. La filosofía continental se pone a volar y está como una mariposa en el cielo. Y entonces viene la filosofía analítica y le dice, oye, ¿de qué estás hablando? Y entonces la filosofía continental, no, se me olvidó. Entonces es eso. Pero tú manejas las dos partes, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Manejas las dos partes. Mi tesis lidia con las dos partes. Partes. Mi tesis trae un filósofo norteamericano de Harvard, que yo lo adoro, que se llama Nelson Goodman. No, bueno, eso no lo he leído ampliamente, pero conozco ciertas cosas. Un monstruo. Un monstruo. Sí. Y lo lindo es que es súper analítico y es súper continental, porque su influencia es Cassirer, Ernest Cassirer, el kantiano, el neokantiano. Sí, cómo no. Tremendo. Chico, sé que ha valorado la obra de Eduardo Balat, un pintor cubano. Ese viejo lo adoro. Adoro. Lo voy a ir, vamos a Madrid y lo voy a raptar. Ya, que aquí quede claro que voy a raptar a Eduardo Balat cuando esté en Madrid. ¿Cuál es la relación, si la nota, entre el arte concreto y la mística? Todos ellos son o místicos o pseudomísticos. Y esa es la verdadera abstracción. Yo creo que la verdadera abstracción, vamos a irnos a esa abstracción de los primeros, de Blaureiter. Vamos a irnos a esa gente. Y te das cuenta que toda esa gente estaban en alguna moña rara que tenía que ver o con Cábala o con, ¿entiendes? Kandinsky, Mark, pintando caballos y cosas anaranjadas. Tendencias que venían de antes, de los navis, tendencias que venían de Gauguin, que es un tipo muy importante en eso, los colores, qué color usas, y entonces ahora tira la máquina del tiempo, fast forward, la máquina del tiempo, y entonces llega Waldo Balat. El concretismo cubano fue muy corto, porque llegó el FIFO y mandó a parar todo eso. Y cuando viene una cosa sísmica de esa manera, tú tienes que empezar a pintar otra cosa. Pero Waldo se hizo abstracto acá, no aquí en Miami, Nueva York. En Nueva York. De manera que él llega al concretismo de manera distinta, y cuando empieza a pintar, hay gente que dice, oye, pero el tipo pinta como si fuera Mondrian, y eso es completamente equivocado. Lo que pasa es que es un tipo y para él el color es espiritual. Tiene toda una tesis al respecto, que no me quiero meter en eso. Pero es un hombre muy espiritual, estás en lo cierto, muy espiritual. Él y todos ellos, todos esos cubanos de los 50 eran muy espirituales en su búsqueda, ¿cómo se llama? Abstracta. Pero el viejo también tiene, tú sabes, el acervo de su resistencia y de mantenerse ahí. Oye, cuando tú ves a una persona pintando 50 años lo mismo, o estás loco, te falta una tuerca, tienes un problema,
o eres bueno. Me interesa interesante, leí ese libro de él, creo que tú hiciste el prólogo, y siempre he estado pensando en esa tesis que él ha querido siempre que se lea, ¿no? Que se conozca. Eres jazzista, eres músico, no me voy a meter en ese punto porque realmente desconozco ese punto. Pero últimamente has estado dialogando con nuestro gran descubridor de Cuba, Fernando Ortiz. Oh, sí, el viejo, me encanta el viejo. Tuvimos una conversación muy linda. Fumé buen tabaco con él, un buen café, es un hombre cortado a la antigua. O sea, mi impresión del viejo es que deben haber más viejos así. ¿Bien? Interesante. Sí, un hombre, de mente abierta, le gusta discutir, recibe bien la discusión. ¿Sí? Ojalá. O sea, nuestra discusión terminó ya porque se trataba solamente de ese libro, del engaño de las razas. Pero salí muy bien. Yo creo que sí, leí los diálogos, esa regresión abstracta tuya hacia los años 40, me encantó realmente. Bueno, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con todo lo que se dice, pero en sentido general me parece que fue fabulosa. Una pregunta en torno a eso que yo siempre he tenido en mente. ¿Es que en Cuba realmente no hubo un discurso racial o es que intentaron ocultar el discurso racial? Ahí tengo que decirte mi tesis. Claro. Mi tesis es que el castrismo triunfa por una culpa que lleva a la nación inherente. Y la culpa que lleva a la nación es que son dos naciones y que el proyecto racialista que nunca se ejecuta, que termina de una manera abortada con la guerra del 12, bien, lo que hace es hundir al país más en una especie de negación de la realidad. La negación de la realidad por el blanco con el negro y la negación de la realidad del negro de su propia realidad. Y la culpa es no poder decir soy negro. Tú tienes que decir soy cubano. Soy cubano. ¿Bien? Y esa maldición gitana viene por Martí, que Martí no lo hace por la razón que la hace Ortiz. Martí lo hace por una razón, yo te diría, iluminista. Porque Martí es un idealista y es un poeta. Platonista. Sí, bueno, sí, de cierta manera. Y entonces, claro, Ortiz es muy joven y no está en esto. Ortiz, como dices tú, es positivista, lambrosiano, y sus primeros dos libros no tienen nada que ver con eso. Él en lugar de decir no raza, lo que hace es, de una manera casi por la puerta trasera, decir sí raza. Y sus libros son muy fuertes. Bueno, ya yo discutí eso. Pero en los años 40 él parece que se da cuenta. Yo creo que el contrapunteo, él me dijo que el contrapunteo él empieza a descubrirlo con Malinowski. Y claro, la Segunda Guerra Mundial, el experimento nazi. Eso ya, cuando eso pasó, muchos de sus amigos positivistas, Dobzhansky, Meyer, Stingert, gente que él cita en el libro, pasaron de ser lombrosista positivista a una posición más moderada. Entonces vinieron a ser geneticistas hereditarios, algo que Ortiz rechaza de plano equivocadamente, porque para él herencia significa racialidad, y racialidad es racismo. Está equivocado. En Estados Unidos en ese momento, antes, son contemporáneos, los dos, Du Bois y él. Du Bois es el ejemplo de un negro racialista fuerte, pero por razones completamente distintas. El racialista te dice, yo quiero mi raza, ¿quieres tú la tuya? Tú quieres la tuya, yo quiero la mía. Estoy orgulloso de mi raza, tú estás orgulloso de tu raza. Ahora vivimos en una cosa donde tú eres un racista y yo soy una víctima. ¿Ves? En el sentido cubano, sabes que Cuba tenía una tradición enorme de sociedades negras. ¿Por qué todo eso desaparece cuando llega Botavich? ¿Qué pasó? ¿Tú crees que el concepto de cubanidad es tan abstracto que absorbe precisamente esas particularidades? Él se mete al pueblo en un bolsillo, yo diría que es más sexual que eso, y le vende esa idea, ¿bien? Vende esa idea, y todos los negros y todos los blancos se tragan eso. Hay negros fuertes de hoy en día hablando sobre ese fenómeno. ¿Okay?
Interesante. ¿Y cómo se ve eso? Negros cubanos, negros escolares, de negros estudiosos cubanos. Ah, de estudiosos cubanos. Sí. ¿Y cómo se nota eso, por ejemplo, con la nueva disidencia, en particularmente negra? No fíjate si la culpa es fuerte que no lo dicen, pero lo siente. Pero lo siente. Yo creo que sí. O sea, yo no he hablado eso. Tuvimos una vez en Miami-Dade hace como 2 o 3 años un panel donde vinieron, tú sabes, afrocubanos, negros cubanos, estudiosos, pero también activistas. Y se habló de otra manera, se habló de otra cosa, no se tocó el tema racial. El negro cubano siente que tocar el tema racial es un problema, porque lo pueden calificar de racista. Incluso la idea del racialismo, hay un blog cubano que me gusta mucho, que se llama Negra Cubana Tenía que Ser. Y me parece que esa tipa va por ese camino. Y ahora cada vez hay más negros cubanos, ¿bien? Adoptando esa idea, oye, soy orgulloso de ser negro. Interesante, muy importante, porque yo tengo entendido, por ejemplo, que durante los últimos años, los 80, los 90, en Cuba hubo una proliferación de estudios sobre la cultura negra en centros tanto culturales como académicos, pero siempre avalando los aportes del negro a la cultura, ¿no? Los aportes tradicionales de la cultura, como su participación en los carnavales, los sistemas mágicos religiosos, pero no se ven como formas particulares, sino como formas abstractas, generales. Y eso un poco que oculta quizás la tesis que tú tienes. Sí, fíjate que Ortiz también se pone un poco también en eso, el segundo libro de Ortiz, o sea, no Ampa Cubana, el brujo, sino el otro, que es el negro esclavo. Él realmente, Ortiz se mete en este libro es distinto, Los negros esclavos, donde él se mete de verdad en un análisis. Pero todo lo que tiene que decir Ortiz, tú sabes que Ortiz también era un poco musicólogo. Le interesaba mucho. Sí, por eso te quería preguntar también sobre Le interesaba mucho la música. Sería interesante, ahora se me ocurre esta idea de cuál es la relación que él puede haber tenido con Carpentier, que ese también era un tipo muy metido en la música. Claro. Pero, o sea, a él le interesa la música afrocubana, ciertamente. Él está en lo afrocubano de la música. No he leído nada de Ortiz sobre lo afrocubano. No sé si existe ese libro de música sobre Ortiz. Quizás alguien pueda decir. Es mi ignorancia sobre Ortiz. Sí, yo creo que en Cuba se han escrito algunas cosas sobre eso. ¿De Ortiz sobre la música? De Ortiz sobre la música. Bueno. De Ortiz sobre la música. Ya. Creo que allá en Cuba hay un centro que se llama Centro Casa de África, la Casa del Caribe. Creo que han hecho pequeños ensayos, están investigando sobre eso. Fernando Ortiz en los años 40, creo que exactamente en los años 40, no te puedo decir exactamente, en los 50, creo que en los 50, va a Oriente, porque está muy interesado en un culto religioso, pero que no es negro, particularmente negro, el espiritismo del cordón. ¿Conoce algo sobre eso? No. No conoce algo sobre eso. Y lo que me llama la atención efectivamente que es un culto que es predominantemente blanco, aunque también hay negros, pero es un culto que caracteriza, por ejemplo, la región esa de Guantánamo, la región, perdón, de Bayamo, Manzanillo, Holguín. Y él se interesó mucho, el público, creo que algunos artículos en Bohemia. No sé si eso se ha recogido en un libro, pero sé que estaba trabajando duramente en esa investigación del sistema mágico del espiritismo del cordón. O sea, no sé hasta qué punto él también estaba haciendo alguna valoración un poco más amplia en torno a lo que ya había hecho con respecto a la cultura negra. ¿Qué te parece si, para terminar, unas preguntas que siempre hago a los invitados sobre Cuba? ¿Te interesa el discurso de la cubanidad como discurso? ¿Te interesa la investigación sobre Cuba? Sí. ¿Te interesa? Sí. Con ciertos límites. Sí, me interesa. ¿Qué filósofo cubano te ha llamado la atención? Si lo hay realmente. Sí lo hay. Filósofo cubano, yo creo que he leído, puede ser mi ignorancia, es José de la Luz y Caballero. Me parece un baluarte, ¿no? Un tipo que hacía filosofía de una manera muy a la europea. Cuando tú te metes en los libros, hay un desarrollo argumentativo. Acuérdate que cuando llega Castro, no hay filósofos, hablo de mi generación,
cuando yo estudié no había filosofía, después sabemos que era filosofía marxista, a nadie le interesaba eso. Hay amigos míos que me han dicho que en definitiva aprendieron algo con la filosofía marxista después de todo. Es más, Marx es un muy buen filósofo, es decir, no se puede discutir, Marx es un gran filósofo. ¿Bien? Y perdóname que diga esto de Marx, No, pero no. tú sabes, es realmente un gran filósofo. Puedes no estar de acuerdo con un gran filósofo, puedes no estar de acuerdo con cosas de Heidegger, puedes no estar de acuerdo, pero Marx fue un gran filósofo, ¿sabes? Escribió y además tenía una pluma muy difícil. Tú no te querías meter en un lío con Marx porque te hacía trizas. Dominaba el ensayo, Sí, dominaba muy bien, la prosa. muy bien. Y por cierto, hay una tesis de Moore de que Marx es racista, del estudioso Moore. Sí. Pero bueno, eso es aparte. Es triste que no hace 60 años no ha habido filosofía como tal, te digo como en la disciplina, por supuesto que hay muchos pensadores y muchos críticos, pero no ha habido alguien, no hay una escuela de filosofía como tal, como la que tú puedes tener en cualquier escuela norteamericana, y precisamente una de las cosas que les jode mucho a ellos, perdona la palabra, es la lógica, la epistemología. Cuando empiezas a tratar estas cosas que no pueden politizarse, Interesante. Lo saca del traste. lo saca del traste. Qué interesante. Bueno, chicos, te quería agradecer por haber estado acá en la Casa del Ser, en el Instituto, Muchísimas gracias. con esa brillante respuesta y este conversatorio que ha sido ameno y me parece que va a llamar la atención. Yo he pasado muy buen rato. Te agradezco una vez más y vamos a tener otra oportunidad para seguir debatiendo temas puntuales de la cultura cubana, la cultura en general y la cultura universal, y sobre todo la posición de la filosofía, que va tomando la filosofía en los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Fredo. Ya, yo lo quito. Pero no se apagó. Bueno, pero sí. Mira, eso puso la batería baja. ¿Cómo se quita esto? Ya, yo lo quito. No importa, él grabó. ¿Con la batería baja? Sí, claro. Oye, ¿te pareció bien? Oye, excelente. No se ha apagado. Mira, no se ha apagado. Vamos aquí. ¿Por qué tú pusiste eso así tan apretado? Porque eso hay que poner apretado porque se puede caer, ya. Mira. 37.